Y me estaba olvidando de iniciar la grabación de la clase. Ahora sí, bienvenidos todos a la sesión número 11, nuestra penúltima semana ya de programación orientada a objetos. ¿Ok? Vamos a hacer el tema 6 de arquitectura de capas con acceso a datos. En la segunda unidad, trabajando con datos en ASP.NET. Pero ¿a qué se refiere con capas? Por ahí de repente en el concepto no lo recuerdan, o de repente nunca han visto ese concepto. Yo creo que sí, en ciclos pasados han hablado de capas también, ¿no? Pero de todas maneras vamos a ver un pequeño videíto que nos recuerde qué son las capas. Es un video de hace 11 años, pero sirve todavía. No encontré un video bueno, didáctico, actual, como para colocarlo ahora. Así que voy a usar uno de hace 11 años porque el concepto sigue siendo el mismo. Hoy día vamos a hablar entonces de arquitectura de capas. Tenemos, por ejemplo, aquí esta gráfica que nos representa las capas. Tenemos a los usuarios dentro de la capa de presentación. Tenemos las capas empresariales dentro de lo que son los servicios y la capa de datos que incluye los orígenes de datos y los servidores que prestan servicios de datos. ¿Estamos? Eso sería más o menos la arquitectura de capas. Podemos trabajar en 2, 3, 4, 5 o hasta 5 capas, pero lo clásico, lo tradicional es utilizar 3 capas, 3 de ellas. ¿Está bien? Por ello, vamos a ver el video entonces. Los nombres pueden variar un poquito, ¿eh? Los nombres pueden variar un poquito. Implementando una arquitectura de capas en un proceso de actualización de datos es lo principal. Veamos la introducción entonces. Voy a poner el video un momento. A ver, a ver, a ver. Y listo. Veamos el video entonces que nos explique qué es la arquitectura de capas. Denominamos arquitectura en 3 capas a la forma de construir una aplicación distribuyendo sus componentes en capas lógicas según su funcionalidad. La arquitectura básica es la denominada de 3 capas y está compuesta por las siguientes. Capa de presentación. En esta capa están todos los componentes que presentan y visualizan la información al usuario. Esta capa puede ser normalmente una aplicación Windows, una página web, etc. Esta capa se comunica únicamente con la capa de negocios. Capa de negocios. También se conoce como capa de lógica de negocios, y aquí residen los componentes que mantienen las reglas y validaciones necesarias para que la aplicación funcione. Sirve de intermediaria entre la capa de presentación y la capa de datos. Esta capa solicita la recuperación de datos o su actualización a la capa de datos. Capa de acceso a datos. Aquí residen los componentes de acceso a datos. Es la única que conoce dónde están los repositorios de datos y conoce cómo transformar los datos de la aplicación a los de los repositorios y viceversa. Estas son las capas principales, pero existen otras que permiten la mejora de este esquema proporcionando funcionalidades a la arquitectura, donde se implementan elementos comunes a estas capas. Estas capas se denominan transversales y proporcionan elementos tales como la seguridad, el manejo de errores, logs, seguimientos, instrumentación, etc. Y sobre todo, la capa de DTO o Data Transfer Object u objetos de transferencia de datos, que es donde se implementan los objetos de persistencia de datos y permiten la transferencia de datos entre las otras capas.
A veces esta última se denomina también como capa de entidades de negocio. Muy bien, entonces nos menciona las tres capas. Ya, la tenemos aquí, una imagen. En el video tenemos con otros nombres, a lo que vimos hace un ratito en la diapositiva, la capa de presentación, la capa de negocios y la capa de datos. La capa de presentación vienen a ser las interfaces de usuario, el manejo de los usuarios mediante vistas, ya, y todo lo que tenga que ver con el contacto directo con el usuario de la aplicación. La capa negocios tiene que ver básicamente con la parte de los modelos de clase, la parte lógica, la parte de los controles, ¿no? El control que realiza las transacciones u operaciones principales de la aplicación. Y la capa de datos está ligado al repositorio de datos, que está ligado a la fuente de datos, como por ejemplo la base de datos. Entre la capa de presentación, negocios y capa de datos, utilizamos objetos de transferencia de datos u entidades de negocios, las DTO. Los DTO, Data Transfer Objects, Data Transfer Objects. Además, en las tres capas utilizamos componentes de seguridad, controles de errores, logueos, instrumentación, seguimientos, etcétera. ¿Okay? Entre estas tres capas vamos trabajando todas estas operaciones y iremos agregando nuestros elementos. Advierto, chicos, que este proyecto va a ser un poco difícil, ¿ya? Y vamos a tratar de hacerlo lo más práctico posible. Hay que tener cuidado entonces con lo que hagamos, ¿ok? Ya. El examen final, que es el tercer examen, va a estar basado en este ejercicio básicamente, o en este tema. Así que hay que tratar de aprenderlo lo mejor posible. Vamos a crear una aplicación web aplicando la metodología orientada a objetos donde permita manipular y utilizar los datos desde una fuente de datos definiendo una arquitectura de capas DDD. Ya veremos qué es DDD. Veamos una introducción. Las aplicaciones robustas utilizan las arquitecturas de capas para la reutilización de los códigos para otras aplicaciones. En este tema aprenderemos a desarrollar una arquitectura de capa de tipo DDD, tres capas, ¿no? Ya, para implementar un proceso CRUD hacia una fuente de datos. ¿Está bien? Tenemos aquí la, la interfaz de usuario, la aplicación, el dominio y la infraestructura. Ya, estas capas también, o este esquema también es utilizado en el modelo de capas. Las arquitecturas de capa de acceso a datos es una forma de afrontar los proyectos a nivel de trabajo del equipo de desarrollo, ciclo de vida del proyecto, etc. Es una aproximación para diseñar software basado en la importancia del dominio del negocio. Se implementa para aplicaciones empresariales muy complejas. Por lo tanto, es un tanto más difícil de los tradicionales proyectos que hemos estado creando. Les mencioné hace un momento. ¿Okay? La arquitectura de capas es una buena forma de representar un diseño orientado al dominio. Abstrae cada capa mediante interfaces, de forma que no haya referencias directas entre la implementación real de las capas, lo que nos va a permitir reemplazar capas en el futuro de una forma más segura. Ok, entonces el punto clave aquí son las interfaces. ¿Qué es una interfaz? En este caso no nos estamos refiriendo a las GUI o interfaces de usuario, sino a un utilitario de la programación llamada interface.
¿Se acuerdan ustedes del concepto de interface? Por ejemplo, lo vieron en Java también. ¿Podrían decirme a ver si tienen una idea para yo estar más claro con lo que conocen o no? Ahí lo puse en el chat, el nombre, interface. Díganme, ¿han manejado anteriormente interfaces? ¿Se acuerdan? ¿Tienen alguna idea? Mm. Cuando definían, por ejemplo, métodos, la declaración de métodos para luego implementarlas en clases, lo hacían en interfaces, dentro de una interface. ¿Se acuerdan de eso? ¿O no? Ajá. En Java se vio, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Se declaran los métodos, solamente la declaración. Y luego en una clase lo implementaban y la clase debía implementar todos los métodos y podía ya implementar código adentro de esos métodos, ¿verdad? Y tenías la reutilización de la misma interfaz, los mismos métodos en distintas clases y cada clase le podía dar una implementación diferente. Claro, es como un patrón, ¿no? Un patrón o un repositorio de métodos o de recursos, un repositorio de recursos, en este caso métodos. Así es. Si recuerdan entonces algo de ello. Jeffer y Cristian son los que me han contestado. Las demás personas, los demás estudiantes recuerdan esos temas, ¿verdad? Espero que sí, ¿ya? Espero que sí. Porque vamos a utilizar algo parecido el día de hoy. Implementando una arquitectura de capas en un proceso de actualización de datos, el tema aquí. Que lo hicieron para los métodos de consultas a la base de datos. Uh-huh. Justamente el CRUD es parte de ello, ¿no? Actualización de datos, insertar datos, modificar datos, eliminar fila de datos o buscar datos, seleccionarlos también para la parte de recuperación o consultas. Entonces aquí tenemos que al utilizar ASP.NET con MVC, se aprovechan todas las ventajas que ofrece para la capa de presentación, utilizando HTML5 más componente Razor. Además de los frameworks, de Entity Framework, Code Fields, Data Scaffolding y todos los beneficios que ofrece la aplicación de un patrón de diseño MVC. ¿Está bien? Todo esto hemos estado utilizándolos en todas nuestras sesiones de clases hasta el momento. Entonces, debemos hacer uso de una interfaz, User Interface. Dentro de la capa de presentación, utilizamos las interfaces. ¿Ya? Las interfaces. ¿Okay? Las interfaces que define patrones de recursos, como métodos, por ejemplo. Application. Esta capa es el punto de unión del sistema. Desde ella se controla y manipula el dominio, el domain, el dominio. Esta capa se encargará de llamar a los repositorios del dominio. ¿Cuáles son esos repositorios? Por ejemplo, las interfaces. Instanciar los servicios del dominio y demás componentes necesarios. Y por último, persistir los cambios en nuestra base de datos. Hacer que los cambios se reflejen en la base de datos. En esta capa también crearíamos interfaces e implementaciones para servicios, data transfers objects o clases de transferencias de datos, etcétera, en caso de que fuese necesario. ¿Estamos? En el dominio puede ver que hay tres proyectos o tres tipos de proyectos. El de entidades, el de dominio y los repositorios. Las entidades definen una clase como entidad. Las clases comunes y corrientes que ya conocemos. Las public class. En el dominio, el domain define los métodos que no se ciñen a una entidad, sino que lo hacen a varias. Es decir, operaciones que engloben varias entidades. ¿Ya? Entonces, en el dominio son los métodos que no están o que no están ligados a una entidad, sino a varias, ¿no? Podemos poner entonces operaciones globales.
que engloben a varias entidades. Y los repositories. Aquí se definen los métodos, pero no las implementa. Para eso ya tenemos la capa de infraestructura. Entonces aquí en el dominio están los repositorios con los métodos no implementados, solamente declarados, los patrones de métodos. Mientras que en la capa infraestructura, esta será la capa donde implementaremos los repositorios, es decir, donde estarán las consultas, los queries, las queries que ejecutaremos sobre la base de datos, implementando ya las interfaces. Dentro del dominio están los repositorios que tienen las interfaces o los métodos. La aplicación es la unión entre el sistema, donde está el controlador, y manipula el dominio que contiene las interfaces. Tenemos la capa aplicación, tenemos los dominios y tenemos la infraestructura. La infraestructura finalmente contiene los métodos ya implementados. Vamos a realizar ejercicios de laboratorio propuestos por mi persona, obviamente, y conclusiones. Las arquitecturas de capa DDD, ya, esa es la forma de indicarle las tres capas, ¿no? La de aplicación, la de dominio y la de infraestructura. ¿Ya? A ver, vamos a poner aquí, quiero mostrarles. Esta sería la traducción de DDD. Lo voy a poner en el chat, en inglés. Domain Driven Design, ¿no? Domain Driven Design, diseño de dispositivo o de dominio de dispositivo, ¿no? ¿Estamos? Es una aproximación concreta para diseñar software basado en la importancia del dominio de negocio, sus elementos y comportamientos y las relaciones entre ellos. Está muy indicado para diseñar e implementar aplicaciones empresariales complejas donde es fundamental definir un modelo de dominio expresado en el propio lenguaje de los expertos del dominio del negocio real. Esta arquitectura permite estructurar de una forma limpia y clara la complejidad de una aplicación empresarial basada en las diferentes capas de la arquitectura, siguiendo el patrón de N capas, N layer una capa, y las tendencias de arquitectura en DDD. Al utilizar ASP.NET MVC se aprovechan todas las ventajas que ofrece para la capa de presentación. HTML5, Razor, más Razor, además de Entity Framework 4.5 Core First, que es nuestro framework, Data Scaffolding y todos los beneficios que ofrece la aplicación de un patrón de diseño. Quiere decir que nuestros proyectos MVC estaban dentro de la capa de presentación, nada más. Vamos a agregar las otras capas y eso es lo que hará que nuestra aplicación aumente mucho en su complejidad. ¿Ok? Trataré de ser lo más explícito posible, vamos despacio sin apurarnos. ¿Ok, jóvenes? Referencias bibliográficas como siempre. Y vamos a la creación de nuestro proyecto. Voy a crearlo desde cero, solamente la parte de la estructura. Porque yo ya lo tengo hecho todo. Ya lo tengo resuelto. ¿Ok? Como ya lo tengo resuelto, vamos a crear la estructura de los paquetes, de las capas, y luego ya abro mi archivo propio. ¿Estamos? Mi archivo se llama, lo que quieren ponerle el nombre, este es el nombre que voy a utilizar, app web capas. Abrimos nuestro Visual Studio, creamos un nuevo proyecto. Listo, creamos nuestro nuevo proyecto, por favor. Ya sabemos nuestra plantilla, framework. ¿No? Framework, buscamos.
Demora un poco buscar. Windows Phone, aplicaciones web, todo tipo de proyectos, no solamente quiero los web. Acá está, aplicación web ASP.NET Framework. Si pones acá el tipo de aplicación web, te lo busca más rápido, ¿no? Siguiente. Aquí ponemos el nombre. Yo voy a poner aquí por mientras. Voy a dejarlo en la carpeta. Ustedes eligen la carpeta donde quieren guardarlo. Crear. MVC. Crear. Esperamos que cree el proyecto. Hay una versión nueva, actualizada, cerrada, voy a ponerle, ¿ya? Listo. Entonces ya hemos creado nuestra aplicación. Se ve tal cual como siempre lo hemos hecho, ¿verdad? Pero aquí vamos a hacer algunos pequeños cambios. Ocultamos un ratito los paquetes de nuestra aplicación app web capas, ¿ok? Ahí. Y en nuestra solución vamos a crear una pequeña estructura de paquetes, ¿ya? Hacemos clic derecho. Voy a guiarme de mis paquetes un ratito. Creo que era así. A ver, a ver. También lo tengo acá. Acá tengo mis paquetes. Este sí lo estoy sacando del manual. Pero no les aconsejo seguir el manual porque tiene muchos errores. Queremos crear todos estos paquetes que están viendo aquí en pantalla. ¿Les parece? Vamos a crearlos entonces. User Interface, aplicación, dominio e infraestructura. Lo hacemos así. Clic derecho, agregar, nueva carpeta de soluciones. ¿Ya? Nueva carpeta de soluciones. Clic. Ahí colocamos User Interface. Aunque creo que no todos han sido usados, pero bueno, vamos a ponerlas igual. User Interface. Y así agrego todas las carpetas de soluciones. Aplicación. No aconsejo ponerlo con tildes. Dominio e infraestructura. Agregamos aquí. Dominio. Y aquí infraestructura. ¿Listo? Ya, creen las 4 carpetas de aplicación. Agregar carpeta de soluciones. 4 carpetas de soluciones. Aplicación, dominio, infraestructura, user interface. Dentro de user interface creamos web. Es que están numeradas, no las he enumerado. Vamos a enumerarlas así. 1.user. Aplicación es la 2. En ese orden, para guiarnos mejor. El 3 es el dominio. Y el cuarto es la infraestructura. La cuarta capa. Dentro de User Interface agregamos otra carpeta de soluciones llamada Web. Web. ¿Está bien? Web.
Dentro de dominio creamos otras carpetas de aplicaciones, de soluciones, perdón. Entidad y repositorio. ¿Ya? Ahí te les muestro, aquí está la imagen, ¿no? En infraestructura creamos data. Agregar una nueva carpeta de soluciones, data. Ya, aquí les dejo la imagen para que se guíen más rápidamente. Esto sí está guiado totalmente del manual, pero hay cambios que hice porque el manual tiene algunos errores que no ejecutan la aplicación. No se preocupen, lo vamos a hacer aquí conmigo. Lo tienen en el manual como una guía, pero con cuidado. Tendrías que verlo muy, muy cuidadosamente. Pero lo vamos a hacer aquí nosotros mejor. ¿Ok? Listo. ¿Pueden confirmarme si ya crearon sus carpetas de soluciones? Dígame. Confírmeme, por favor. Todas sus carpetas de soluciones ya están creadas. Ya, muy bien, Roxana. Ya está. ¿Quién más? A ver, ¿quién más me confirma? A ver, confirmen, por favor. Ya, muy bien, Jeffer. ¿Sí? ¿Alguien más por ahí? Bien, bien. Para la carpeta User Interface, interfaz de usuario, ya, muy bien, Víctor. Para interfaz de usuario hemos creado una carpeta de soluciones llamada Web, ¿verdad? Y tenemos nuestra aplicación MVC, App Web Capas. Pero nuestras aplicaciones MVC son exclusivamente para la presentación final al usuario. Claro, tiene la parte del modelo, tiene la parte de controlador, pero lo ideal es utilizarla como la presentación final. Vamos a hacer clic en nuestra capa, en nuestra aplicación App Web Capas y vamos a arrastrarla y soltarla dentro de la carpeta web. Ahí. Va a estar ubicado ahí. Hagan eso, por favor. Arrástralo y suéltalo dentro de la carpeta web. Ahí es donde va a estar ubicado. ¿Listo? Lo movieron, ¿verdad? ¿Listo? Me guío por última vez. Vamos a empezar con los repositorios y fíjense que voy a crear una biblioteca de clases, ¿ya? Listo. Vamos entonces a crear nuestro repositorio que va a contener las interfaces que vamos a manipular. Lo enseño por última vez y cada vez que mencione que creamos este tipo de proyectos, ustedes lo agregan de esta misma manera, ¿ok? Porque vamos a crearlo también en entidad, en data, vamos a crear ahí también. En repositorio, hacemos clic derecho, vamos a decirle agregar, nuevo proyecto. Agregar un nuevo proyecto al repositorio, nuevo proyecto. En este caso necesito las bibliotecas. Biblioteca. Específicamente la de .NET Framework. Debe estar por acá. Acá está. Busca biblioteca, aquí está. Biblioteca de clases
.NET Framework. ¿Listo? .NET Framework, biblioteca de clases de .NET Framework. ¿Ya? Simplemente lo busca como biblioteca de clases, pero utilizando las clases de Framework, .NET Framework. Listo. Cada vez que les pida crear una biblioteca de clases así, lo hacen, por favor. Cuando haya algo nuevo, regreso a la pantalla completa. ¿Estamos? Siguiente. El nombre. El nombre sí se lo doy ahorita. Dominio.repositorio. Ahí está, ese es el nombre. El repositorio son carpetas de soluciones. A dominio agrégale dos carpetas de soluciones, una llamada entidad y una llamada repositorio. Todas son carpetas de soluciones, todas sin excepción. En el repositorio vamos a agregar un proyecto nuevo de biblioteca de clases con .NET Framework. ¿Estamos? Ya, el nombre va a ser el nombre de la carpeta que lo contiene, dominio, punto, y el nombre de la otra carpeta que lo contiene, repositorio. Va a estar dentro de dominio y dentro de repositorio. Dominio.repositorio. ¿Listo? Crear. Y se ha creado inclusive con una clase class 1. Eliminamos ese class 1. No la voy a usar. Eliminamos class 1. Acá está, dominio.repositorio. Ahora sí lo dejo en la pantalla de .NET por el momento. ¿Listo? Dígame, ¿se creó de esta manera su dominio.repositorio? Biblioteca de clases.NET Framework, así es. Nuevo proyecto de biblioteca de clases.NET Framework. Ya. Voy a abrir el proyecto que tengo yo, ¿ok? Se guían de lo que yo voy a ir haciendo, por favor. Cerrar la solución, ya guardo. Lo guardo por si acaso. Y voy a abrir el que yo ya tengo hecho, porque es bastante. No lo voy a estar abriendo uno por uno. O creando uno por uno. Acá está mi web capas. Todo esto. Ya. Lo vamos a ir viendo de a pocos. Tranquilos. Es bastantito, ¿ah? Vamos de a poco, no se preocupen. Ya, teníamos aquí nuestro dominio repositorio, ¿verdad? Dígame, por favor, ¿ya llegaron ahí? El dominio repositorio biblioteca de clases.NET Framework. Sí, Roxana. A ver, confirme varios, por favor, que ya llegaron ahí. Acá tengo más todavía, ¿eh? Tenemos hasta ahí hasta el momento, ¿no? Miren que la aplicación no la he utilizado, pero bueno, la aplicación sería parte de esto, ¿no? Este y este son lo mismo prácticamente. Estoy usando User Interface en vez de aplicación. Ok, en el repositorio tenemos estos dos. ¿Qué son estos dos? Son nuestras interfaces.
¿Ya? Clase 1 CS lo borras. Yo borré clase. Fíjate que no está en mi clase. Clase 1 lo borro, lo eliminé. Clic derecho, eliminar. No lo necesito. Yo eliminé clase 1. No necesitamos clase 1. Porque ahí vamos a crear interfaces. Interfaces. Vamos a crear ahí. ¿Listo? Ok, a tu dominio repositorio, dale clic derecho y dile agregar nuevo elemento. ¿Ya? Agregar un nuevo elemento. Ok, nuevo elemento. Agrégale a dominio repositorio nuevo elemento. Agregar nuevo elemento. Tiene que mostrar todas las plantillas. Busca en las plantillas, busca interfaz. Está en la tercera, a mí me sale en la tercera. Creo que debí mostrar esto. Esto también debí mostrarlo. Acá, repito. En dominio repositorio le hacemos clic derecho. Vamos a agregar un nuevo elemento. Nuevo elemento. ¿Ok? Este nuevo elemento, si te sale así chiquito, dile acá el botón mostrar todas las plantillas. Si te sale así de frente, ahí está bien. Interfaz. Creamos una interfaz. El nombre es iRepositorio Get. Aquí lo pongo en el chat. Es el nombre de la primera interfaz. iRepositorio Get. Interfaz de repositorio de obtener. Ya le pones y le dan a agregar nada más. Agréganlo. Aquí está el get. Escribimos, por favor. Vayan escribiendo, ahora les explico. Lo primero que vamos a configurar son nuestros repositorios, nuestras interfaces. ¿Listo? Ok. ¿Cómo se generan las interfaces aquí en ASP.NET y C Sharp? Primero, Public Interface. Procura que diga Public. Cuidado, no vaya a decir internal. Porque muchas veces se genera como internal. Internal, ¿no? Así que queda ahí dentro, como encapsulado. Internal no, cámbialo por public. Es una interfaz, no es una clase, es una interfaz. Aquí le digo, ese es el nombre de la interfaz, que va a estar basado en T, en un elemento que denominamos T aquí dentro. ¿Y qué es T? Donde T va a ser una clase. T va a ser una clase. La clase que lo implemente tomará todos los elementos de la interfaz, todos los recursos de la interfaz. ¿Estamos? Entonces, cuando yo llame a este método, tengo que darle el nombre de una clase. ¿Estamos? Porque T es una clase, tiene que ser una clase. Voy a tener dos listas numeradas basadas en esta clase. ¿Se acuerda que lo hacíamos
y enumerable producto, por ejemplo, ¿no? Y enumerable producto llamado productos. Y enumerable cliente llamado clientes. A ver, lo escribo más o menos así. O acá, ¿no? Acá aprovecho. Nosotros escribíamos así, ¿no? Y enumerable, y enumerable, por ejemplo, la clase producto, ¿se acuerdan o no? Así usábamos, ¿no? Producto, eh, llamado productos, un método llamado productos que retornaba una vista numerable, ¿ya? ¿Se acuerdan de esto, sí o no, jóvenes? Lo colocábamos dentro del controlador, creamos un método llamado productos que retornaba una lista numerable de una clase producto, ¿verdad? Bueno, como en este caso, las interfaces contienen métodos no implementadas y que puede ser implementada por cualquier futura clase, lo llamamos getAll, obtener todos, y getBackName, obtener por un nombre, el cual pide como parámetro de entrada un nombre, el nombre de algo. ¿Estamos? Y como va a ser implementada por cualquier clase, esta clase va a ser reemplazada aquí en T. No puedo poner una clase específica, ¿no? Porque si no estaría creando un repositorio exclusivamente para una clase. Y yo quiero que los repositorios sean para cualquier clase que quiera implementarlas. Díganme por favor si han comprendido lo que acabo de explicarles. ¿Se ha comprendido lo que acabo de explicarles? Repeat. Ya. Hago un repeat. A ver. Por eso, ¿se acuerdan? Por eso mi pregunta inicial era importante. ¿Ya? Las preguntas que a veces yo hago inicialmente no es para hacer tiempo, para que corran los minutos o conversar con ustedes solamente por eso. No, 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 no. Porque necesito saber si ustedes recuerdan recursos que ya hemos estudiado antes o que ya han estudiado antes en otros cursos, en otros ciclos. Buenas noches, Sebastián. Recién saliste del trabajo y llegaste a la casa. Bueno, sí, ya pasé lista y además ya creamos lo que estás viendo en pantalla, que es un poco difícil. Ya, te tocará ver la repetición. Sí, la lista la vuelvo a llamar después, por favor. Después llamo lista otra vez, ¿ya? Sebastián López, ¿no? Sí, sí, sí. Ok. Ya, entonces mi pregunta inicial era esta. ¿Se acuerdan cómo eran las interfaces? En Java, sobre todo, que vieron las interfaces. En Jeremías, ¿te acuerdas cómo eran las interfaces en Java y para qué se utilizaban? Mm, Que esa pregunta, la respuesta que ustedes me dan es clave. Porque yo solo estoy explicando cómo se hace aquí en .NET, pero no estoy explicando en sí el concepto de interfase porque supuestamente ya lo conocen. ¿O me estoy equivocando? Sinceramente no te acuerdas. Ok, a ver. Sabemos que las clases, una clase, por ejemplo, voy a buscar una clase acá. No lo hagan todavía, solamente voy a mostrarla, ¿ya? Tengo acá cliente país y cliente lista. Tengo tres clases acá, ¿no? Y así como creamos acá nuestras clases en nuestra carpeta models, ¿te acuerdas? Agregar clase, ¿verdad? Agregar clase, ya. Eso lo hacíamos antes. Ahora va a variar un poquito. Ok, acá tengo las clases. ¿Qué contienen las clases? Las clases contienen, pues, contienen atributos, ¿verdad? Contienen métodos, ¿no es así? Métodos. Un método que haga cálculos, que muestre algo, que retorne algo, etc. Ya está, tenemos los métodos. Aunque aquí en este curso nuestras clases solo tenían atributos. No hemos agregado métodos a las clases. Los métodos los hemos hecho en los controladores. Ya en los controladores. Esa es la variación. Normalmente en Java creabas clases
con atributos y métodos, ¿verdad? Métodos que generaban rutinas, cálculos, etc. Pero también tenemos un recurso llamado interfase o interfaz. Se dice interfaz. En inglés, interface. No se refiere a una vista de usuario, no se refiere a un formulario. Una interface o interfaz es un repositorio de métodos. ¿Ya? Es un repositorio de métodos. Y estas interfaces pueden ser implementadas por cualquier otra aplicación. Por cualquier otra aplicación. A ver, si quiero hacerlo recordar. A ver, interfaces en Java. Vamos a buscar acá. Tengo ejemplos, pero hasta buscarlos me voy a demorar más. Ahí está. Interfaces de Java explicado con ejemplitos. Mira, acuérdense ya, por favor. Aquí tenemos una interfaz. Por ejemplo, ahí está. Acuérdense, por favor, ¿ya? Public Interface, decía Java. Vehículo se llama. Puede tener atributos sin valores o valores iniciales o sin valores y sobre todo métodos, pero no tienen código los métodos, solamente están creados, ¿ya? O tiene, en este caso, este es un método por defecto, que tiene un valor por defecto. Normalmente tenemos públicos no implementados, ¿está bien? Centrémonos en estos dos. No tienen código todavía, son métodos que no tienen código. Es como un banco de métodos, ¿ya? Es un banco de métodos, dice aquí. Es como la clase, pero con una diferencia significativa. Una interface o interfaz puede tener firmas de métodos, campos y métodos predeterminados. Ya. Y cuando tienes una clase, por ejemplo, la clase coche, puede implementar los métodos de la clase vehículo. Está obligado a implementar los métodos de la clase vehículo. Entonces le digo, llamo al método arrancar y aquí le doy sus códigos. Llamo al otro método y aquí le doy sus códigos. Solo los métodos no implementados. El método Claxon ya tiene una implementación, lo puedo utilizar directamente. Así como los atributos ya los puedo utilizar directamente. Los métodos que no están implementados, que no tienen código, le debe otorgar un código propio. ¿Ok? La regla básica de la clase que debe implementar todos los métodos que hay en la interfaz. ¿Estamos? Esa es una interfaz en Java. Y puedo tener por ejemplo, otra clase que también implemente la misma interfaz y se implementa la misma interfaz, por ejemplo, public class moto. Moto implementa también vehículo. Entonces implementa el método void arrancar. Ahora imprime otra cosa, arrancando, no sé, arrancando otra cosa. O de repente un código, puede tener códigos dentro, ya cálculos inclusive. O sea, el asunto es que respete primero si es void o si tiene un valor de retorno. Y bueno, básicamente void tiene que ser, básicamente. Y sobre todo que si tiene, bueno, un uso a particular, que le implemente sus códigos. ¿Ya? Este es entonces como un banco de métodos que puede ser implementada por muchas clases que necesite ese banco de métodos. Dígame, por favor, ¿se ha comprendido la idea ahora sí de lo que es una interfaz? Muy aparte de la sintaxis, ahorita le explico la sintaxis, pero el uso de la interfaz, ¿se ha comprendido? ¿Sí? Ahora sí mejor, Roxana. ¿Sí? Ok. Ahora, ¿cómo lo hacemos aquí? Hemos creado capas, 4 capas. Una de interfaz de usuario, que es nuestra aplicación MVC. Ahí movimos la aplicación MVC dentro de nuestra carpeta de solución web. Una capa aplicación que es parecida a esta, pero hoy día no la vamos a utilizar. Una capa dominio y una capa infraestructura. En la capa dominio hemos creado una carpeta de solución llamada entidad y otra llamada repositorio. Y aquí hemos agregado
un nuevo proyecto de biblioteca de clases de .NET Framework. Ahí hemos creado el nombre dominio.repositorio, el nombre de las dos carpetas que la contienen, ¿ok? Y aquí hemos agregado un nuevo elemento, en este caso una interfaz, ¿ok? Le hemos puesto el nombre y repositorio get, interfaz del repositorio para obtener datos. Esto es para la parte de recuperación de datos. Aquí hacemos nuestros procedimientos de almacenado de listados, nuestra lista de datos, ¿ok? Lo voy a llamar, puedo llamarlo listado, ¿ah? Puedo llamarlo listado. Pero en el ejemplo le pusieron getAll, quise respetar el nombre del ejemplo. GetAll, obtener todos los datos que tiene una tabla. ¿Qué va a retornar este método? Una lista enumerada de una clase. Por eso les hiciste de recuerdo. ¿Se acuerdan que a ver, mejor muestro un controlador. Aprovechando que estoy con la pantalla completa. Voy a buscar el controlador de la clase anterior, a ver. De la sesión anterior que hicimos. Acá de web ventas, por ejemplo. Acá tenemos nuestro controlador. Miren que yo lo abro así también. Yo lo puedo abrir así. Con blog de nota lo voy a abrir. Ya. Este es nuestro típico controlador, ¿no? Nuestro mantenimiento controller. ¿Qué es esto? Jóvenes, ¿qué es esto? ¿Qué es lo que acabo de sombrear? ¿Qué es? ¿Qué es? Díganme. Esto que está acá. Hasta acá. Inclusive acá abajo hay otro. Hay varios, sí. Bueno, ¿qué es eso? Y acá hay otro. Acá hay otro que no es una lista de numerales y devuelve un string. Acá hay otro que devuelve un string. Estos devuelven una lista numerable. ¿Qué es qué es? Díganme ustedes, ¿qué es? ¿Qué creamos ahí? ¿Mm? Es un me, empieza con me, ¿qué es? Método. ¿Ya? Es un método. ¿Es un void? ¿Es void? No, no es void. Tiene un valor de retorno. ¿Qué retorna? Una lista enumerable. Pero lista, no cualquier lista, sino una basada en una clase producto, ¿verdad? Y teníamos en nuestro model una clase producto, un public class producto, ¿no es así? ¿Sí o no? ¿Se acuerdan de eso, verdad? Bueno, yo quiero tener el mismo método, porque si se dan cuenta, este tipo de método lo podemos repetir en distintas veces, ¿sí o no? Para distintas clases, para distintas aplicaciones, ¿verdad? Puedo repetir lo mismo y repito, ¿sí o no? Ya. Entonces, voy a crear una interface que tenga un método que haga el listado y un método que haga un listado por nombre, que haga un filtrado de la lista por el nombre de algo. Entonces, este repositorio, cuando lo implemente, va a ser asignado a una clase. Estoy poniendo un parámetro de entrada, T, donde T va a ser una clase, que va a ser una clase. ¿Están? Entonces, la clase que le implemente va a llamar ahí repositorio y va a implementar, va a ser llamada acá, y este va a entrar acá. Es como si pongo la clase producto, llama o implementa esta interface y automáticamente implementa sus dos métodos, ¿verdad? Y te pasa a ser esa clase que la está implementando. Entonces, como creado, y enumerable producto, getAll, y enumerable cliente, getAll o getByName, buscar por nombre o obtener por nombre. ¿Ok? ¿Y dónde está el código? Pues es una interfaz. No tiene código, solo tiene la declaración de los métodos, tiene el banco de métodos. La clase que le implemente, le implementará su propio código. ¿Comprendido? ¿Comprendido, por favor? Sí, ¿no? Más o menos. Buenas noches, José Luis. Dígame los que han escuchado mi explicación. ¿Comprende qué estoy haciendo aquí con esta interface?
Está muy difícil, sí, ya. Sí, ¿verdad, Jeremías? Les he mencionado al inicio de la clase o del ejercicio que este proyecto iba a estar complicado, tal vez el proyecto más complicado que vamos a resolver. Pero hay que aprenderlo porque el examen final va a estar basado en este tipo de proyectos. Así que va a estar un poco complicadito. ¿Estamos? Listo. Pero tenemos el get, que son los listados. Necesitamos completar el CRUD. Vamos a agregar al dominio repositorio una nueva interfaz. Agregamos un nuevo elemento de tipo interfaz. ¿Cómo se llama? La interfaz se llama iRepositorio CRUD. iRepositorio CRUD. Cópienlo, por favor. La interfaz iRepositorio CRUD. Es como mapping get en Java. Sí, claro, es como un mapeo, ¿no? Obtener, claro. Spring Data, ajá. Ajá, como hacer un mapping en .get en Java. El get es para obtener datos, ¿no? Todo lo que es obtención de datos, así es. Y aquí tenemos la parte de CRUD que falta, ¿no? Y repositorio CRUD, donde T es una clase, o va a ser una clase, o debe ser una clase. Y los métodos a implementar son el string add, string update, bool de booleano, delete para confirmar o verdadero o falso. Y un find, una búsqueda de una clase T. Va a retornar una clase que es T. Va a buscar a través de un ID. Ahí tenemos pues el agregar, el actualizar, el eliminar, cuyos tipos de métodos hemos hecho en los controladores anteriormente ya. Inclusive el último examen se trató de eso, ¿verdad? Cópienlo. Recuerden que estamos preparando solamente nuestro repositorio. Estamos preparando nuestro repositorio nada más. La guía de este ejercicio lo tienen en el manual. Miren, aquí lo tengo yo. Aquí está. En el manual está. Solo que tiene algunos errores, por si acaso, ¿ya? Tiene algunos errores. Así que sirva de guía nomás si lo quieres ver el manual, pero aquí lo estamos haciendo más completo, ¿ok? Entonces no te fíes fielmente, no te fíes totalmente del ejercicio que está en el manual. Digamos en un 80% está bien. 85%, digamos. ¿Listo? Ya tenemos entonces nuestras dos interfaces. Aquí está ahí el repositorio get. Ahí está. Cópienlo. O esto, ¿no? El contenido, porque el encabezado se genera solo, obviamente. Ya, ese es el contenido. Ok. Listo. Ese es el get y este es el CRUD. Ok. Vamos ahora a lo que continúa. Veamos que dentro de la carpeta entidad, en nuestra capa de dominio, tenemos otro proyecto, ¿verdad? Lo repito, ¿ya? En entidad hacemos clic derecho,
agregar un nuevo proyecto de biblioteca de clases.NET Framework. De biblioteca de clases.NET Framework. El nombre es, ¿cuál es la carpeta que lo contiene? Dominio, punto. ¿Cuál es la otra carpeta que lo contiene? Entidad, ¿ok? Y le agregamos negocios, dominio.entidad.negocios. Lo paso al chat. Ese es el nombre que estoy colocando yo. Acá se logra ver. Dominio.entidad.negocios es el nombre de nuestro proyecto. ¿Listo? Aquí vamos a agregar dos carpetas de solución. Agregar nueva carpeta. En este caso solamente nueva carpeta. Una carpeta abstracción y una carpeta entidad. Una carpeta nueva, abstracción y una carpeta entidad. A ver. Profesor, disculpe, me quedé en dominio.entidad negocios, de ahí creo, Ya, lo repito. después creo. Lo repito. A ver. Dentro de la carpeta entidad. Fíjense dónde está, pues. Si yo lo oculto, ahí te das cuenta dentro de dónde está, ¿no? En entidad hacemos clic derecho, agregar, nuevo proyecto de biblioteca de clases. Ahorita estamos con puro biblioteca de clases. Este no lo voy a usar, ya lo hemos creado, está arriba en web capa. Puro biblioteca de clases, ¿ok? Net Framework. El nombre lo acabo de poner en el chat. Lo crean nomás. Crear, nada más. El nombre está en el chat. Dominio.entidad y le agrego negocios. ¿Listo? Ya. Una vez hemos creado nuestra biblioteca de clases, dominio.entidad.negocios, clic derecho y agregamos dos carpetas, dos veces, nueva carpeta. Una carpeta llamada abstracción y una carpeta llamada entidad. ¿Listo? Tenemos las dos carpetas entonces creadas. Ya. ¿Listo? Ay. Eso es lo malo de compartir pantalla. A veces me olvido y se va. Dentro de la carpeta entidad vamos a crear nuestras clases. Primero la clase cliente. Común y corriente. Agregar clase. Agregar clase. Nuestra clase cliente. Con nuestros atributos ya conocidos. Pero aquí hay un detalle. El detalle es que aquí no tenemos data annotations. Porque no estamos creando una aplicación de acp.net. Estamos creando una biblioteca de clases. Estamos dentro de una aplicación de biblioteca de clases. No tenemos data annotations. Por lo tanto, en vez de utilizar solamente display aquí para la clase component model que debemos llamar, voy a utilizar display name. El display name para los atributos, ¿ok? Háganlo por favor. Ya, esto es más familiar para ustedes.
Disculpe, de entidad creo tres clases, ¿no? Por lo que veo ha sido que mi computadora es chiquita y no sé. ¿Cuáles son? Disculpe. Primero la clase entidad, pero en la clase cliente. Ahí le voy Ah, indicando bien. clase por clase. Comience por Ah, una ya, clase cliente. ya. Gracias. Sí, es una clase común y corriente. Agregar clase, cliente, nada más. Aquí están sus atributos. Aquí no puedo utilizar data annotations. No está disponible data annotation aquí. Pero tengo component model, que es la clase que contiene data annotation. Y utilizo display name para colocar los alias de los atributos. Voy a utilizar id cliente, nom cliente, dir cliente, id país y fono. A ver, hacemos. ¿Listo? La clase cliente. Quiero ocultar esto de acá, no me gusta. No me deja ocultar este panel. Ahí está, ya le quité. Me estorbaba. Listo, la segunda clase es país. Creamos la clase país, agregamos a entidad, la carpeta entidad, la clase país. Aquí está, por favor. La clase país. Solo tiene ID país y nombre país. No necesito component model ni display name. Un ratito cliente. Ok, ahí está. Ya, país, ahora sí. Ok, ahí está país.
estamos yendo poco a poco, lentamente. Y estamos en nuestras últimas clases del curso, El examen final va a estar basado en este último tema de capas. Sí, está difícil, yo sé, pero es que así es el tema, muchachos. ¿Qué puedo hacer? Estimados alumnos, ¿qué puedo hacer? No lo puedo simplificar. Lo he mejorado, inclusive, porque el que está, la versión que está en el manual está más confusa y tiene errores, algunos errores pequeños, pero significativos. Pero vamos a hacer dos proyectos de capas, no solamente uno. Voy a hacer dos ejemplos de capas. Este es el primero. Lo acabamos el sábado y la otra semana hago el segundo ejemplo y ya tienen su examen. ¿Ok? Y luego nos seguiremos encontrando porque tenemos base de datos avanzado 2. Tienen el manual del curso. Bueno, mis ejercicios son hechos casi del manual, la mayoría, algunos no. Lo que pasa es que es muy amplio ASP.NET. Nos centramos solamente en lo que hacemos aquí en Cybertech para que puedan aprobar los exámenes. Pero hay mucho más código de eso. Listo. La clase cliente lista. La tercera y última clase. Prácticamente es un copy-pega de la clase cliente, como pueden ver. Miren, cliente, cliente lista. ¿Ya? Copy-pega de cliente a cliente lista. Vas a cambiar solamente el país, que ya no va a ser ID, sino el nombre. La, la clase cliente es exclusivamente para la tabla cliente, pero la clase cliente lista es una mezcla, es un join entre cliente y país. Entonces tenemos una clase para cliente, una clase para país y una clase que mezcla ambos, cliente lista. Pude haberle puesto cliente país, ¿no? Pero en el ejemplo está con cliente lista, así que le dejé ahí. Repito, toma todos los atributos de la clase cliente, pégalos y solamente cambia el ID país por nombre país. País, ok, nada más. Queda solo un examen, la final, el examen final, el T3, la evaluación 3. Eso será la próxima semana, día sábado. ¿Listo? Ya tienen las tres clases entonces, las tres entidades. Hasta el momento tenemos dos interfaces y repositorio get, el interfaz repositorio get e interfaz repositorio CRUD. Repositorio es como decir un banco, ¿no? Un banco de métodos en este caso. Una interfaz es como una plantilla de métodos para que cualquier otra clase las pueda implementar a su necesidad. ¿Estamos? Listo. Muy bien. Pero estas clases van a trabajar con algo. ¿Sí? ¿De dónde voy a obtener estas listas, estos datos? Pues de la base de datos, ¿verdad? Obvio. Hasta ahora no hemos preparado la base de datos. Vamos a SQL Server. Abran SQL Server
y activen la base de datos negocios. Voy a crear todo. Todo salió perfecto. La base de datos negocios. Bien, tenemos un procedimiento almacenado para listar países. Un procedimiento almacenado para listar clientes. Justamente acá está el ID de cliente, el nombre de cliente, dirección, el nombre del país y el fondo del cliente. Es una unión entre cliente y país. Sí, eso es lo que voy a hacer. Buscar cliente, un momento ahorita les comparto. Buscar cliente, tenemos acá, con arroba ID de cliente. A través de cliente voy a buscar un cliente que tenga justamente ese ID. El top 1 me parece que es innecesario porque el ID de cliente es único, ¿no? Pero bueno, así estaba en el ejemplo. Y este que está bien difícil, ¿eh? Se los paso primero y se los explico. Ya, ya se me ha acostumbrado que les pase los códigos. Ya no importa. Ok, la culpa la tiene Lucero. ¿No? Ok, ahí está. Les explico el merge. No sé si alguna vez han usado el merge. Vamos a explicarlo otra vez por primera vez. Merge, como decir mezcla, ¿no? Como una mezcla con estos parámetros. El código, el nombre, dirección, ID de país y fono. ¿Ya? ¿Qué hace merge? Merge de cliente. Veamos. Mezclar la tabla clientes bajo una etiqueta. Target, ¿no? Bajo una etiqueta. Utilizando lo siguiente, la siguiente sentencia SQL, seleccionamos todos los parámetros de entrada, vamos a ponerles un alias, para no usar necesariamente los arrobas siempre, utilizamos los alias, code, nom, dir y de país y fondo, ¿ya? Esta es la fuente. Entonces, estos parámetros van a ser utilizados, van a ser reconocidos a partir de esta línea con estos nombres, sin los parámetros. Inclusive el nombre está más reducido, sobre todo en el nombre. Para ID cliente, ¿quién es target? Target es clientes, es su alias, ¿ok? Donde el ID cliente de la tabla clientes sea igual al parámetro code. Recuerda que ya no es arroba code, aquí lo estoy usando como fuente code, el alias. Cuando esté marcado, cuando esté encontrado este cliente con este ID, voy a hacer una actualización. ¿Ya? Cuando esté encontrado, voy a hacer una actualización. Voy a modificar el nombre del cliente. Utilizo, mire, ve, target. La columna, target es el alias de cliente. La columna cliente a través del nom. Source.nom. Pude haber obviado esto y trabajar directamente con arroba, arroba nombre, por ejemplo. ¿No? Pero lo estamos haciendo en esta técnica. Entonces actualizo cada columna con el parámetro que utilizo o que estoy ingresando aquí con los valores de los parámetros. Estoy usando sus códigos, sus alias de parámetros, no estoy usando el nombre del parámetro en sí. Cuando no está encontrado, when no matched, quiere decir que el cliente no existe, insértalo. Insert, ya sabe que se trata de la tabla clientes porque estoy usando clientes. Con estos valores, los valores de los parámetros, estoy usando los alias. En otras palabras, este procedimiento pregunta, ¿fue encontrado un cliente con este nombre, con este ID? Sí, actualiza sus datos. No, insértalo. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Se comprendió la idea de este último procedimiento almacenado? A ver, ¿podrían decirme, por favor? Este que es más difícil, los otros no, los otros ya son conocidos. ¿Se entendió la idea de este procedimiento? Lucero me dice que sí, Jeffer dice que sí.
José Luis dice que sí. Uno más podría decirme que sí. La idea del merge. Sí, ¿están trabajando los códigos todos, por favor? Si alguien no está trabajando los códigos, espero que después, con la grabación de la clase, los hagan, ¿ya? Los resuelvan, ¿ok? Bueno, listo. Ya han ejecutado todo, les ha salido bien, ¿verdad? Nadie ha tenido errores con el script que les he pasado. Entonces, ya tenemos listos nuestros procedimientos almacenados que vamos a utilizar en nuestro proyecto. Vamos de nuevo a nuestro proyecto de capas. Este ya lo había abierto. Ya tenemos nuestros repositorios, nuestras interfaces, get y CRUD. Tenemos nuestras clases. Y ahora vamos aquí a abstracción. ¿Ya? Vamos aquí a abstracción. En abstracción vamos a crear otras interfaces. ¿Ok? Agrega una interfaz. Comienzo con la de país, ¿ya? País. En abstracción, clic derecho, agregar un nuevo elemento. Una interfaz. El nombre de la primera interfaz y país. Interfaz de país. E interfaz de país va a implementar los métodos de nuestro repositorio get. ¿Y te acuerdas que repositorio get pedía como parámetro de entrada algo llamado t, donde t fuera una clase? Bueno, país implementa justamente el repositorio indicando que es el mismo, la clase país. La clase país que ya está aquí, ¿verdad? Aquí está la clase país. Y país no es una clase, y país es una interfaz. Solamente necesitamos el repositorio get. El repositorio get tiene un parámetro de entrada llamada t, donde t es un país, perdón, es una clase. La clase será país. ¿Listo? Profesor, disculpe, me mareé un poquito. En abstracción dentro de abstracción había una clase, No. Interfaz. una interfaz. Es una interfaz. Agregar Un nuevo elemento, interfaz. El nombre de la primera interfaz y país. Siempre lean aquí lo que dice. Este te está indicando qué cosa es. Es una interfaz. Interface en y, inglés. y país, Procuren ¿no? que, procuren que aquí no diga internal, sino public. ¿Ya? Si dice internal, cámbielo por public. Aunque esta interfaz de país va a estar basada en bueno, va a tomar como valor de entrada país, la clase país. ¿No? Recuerda, y repositorio get, dice acá, pide un parámetro t. T es una clase e ingresa acá. Entonces va a implementar estos dos métodos de listas enumerables para este caso basado en la clase país.
¿Listo? Ya, muy bien, jóvenes. Ahora agreguen una segunda interfaz a la carpeta abstracción. Nuevo elemento interfaz para la interfaz de cliente. Y cliente va a estar basado en ambos repositorios, el get y el CRUD. Ahí le pasamos al cliente, ¿no? Le pasamos la clase cliente para que sea tomado en cuenta. ¿Ya? A ver. Vamos combinando ahí. ¿Listo? ¿Culminaron esa parte, por favor? ¿Culminaron esa partecita? Ya tenemos las dos interfaces entonces. Listo, muy bien. Veamos que estamos mencionando ahí repositorio CRUD y repositorio GET, ¿verdad? Que se encuentra en otro proyecto, el dominio.repositorio, ¿verdad? Entonces hay que agregar esta referencia. ¿No les está marcando error acá? Dígame. ¿No les está marcando error ahí? Algo por acá, no les mando el mensaje. Nadie me ha dicho nada todavía. Profe, me sale un mensaje. Nadie. Acá te lee lo que va adentro. Test cliente ahí, ¿no? Sí, ¿y por qué no me dicen nada? Están sufriendo ustedes, seguro. Sí, está en rojo. Claro, porque
Dentro de dominio, entidad, negocios, no conocemos de dónde vienen estos dos. Hay que decirle de dónde están viniendo. Están viniendo de otro proyecto que está en este paquete, ¿sí o no? Hagamos lo siguiente. Hagan clic aquí en referencias del dominio, entidad, negocios. Clic en referencias. Clic derecho. Agreguen la referencia. Agregar referencia, díganle, ¿ok? Agregar referencia. En este caso, de proyectos. ¿Ya? De proyectos. Busquen aquí. Ensamblados no. Proyectos. Y aquí debe decir dominio repositorio. El único. Ah, y web capas, ¿no? Pero este todavía no tienes. Dominio repositorio. Marca dominio.repositorio y acepten la referencia. ¿Ya? Dominio.repositorio. Este de abajo no lo tienen todavía. El de arriba no es necesario por el momento. Solamente dominio.repositorio, que es el otro proyecto que hemos creado. Lo aceptan. Debe aparecer aquí en la lista. Aquí está. Y ya debe dejar de marcarlo. Deben dejar de marcarlo. Confírmeme, por favor. ¿Me perdiste? Referencias, ya. Clic derecho en referencias, agregar referencias. Te va a salir así ensamblado, ¿no? Busca proyectos, acá, proyectos. ¿Ya? Y acá marca dominio.repositorio, que es donde se encuentran los, los bancos de métodos básicos, por decir así. ¿Listo? Lo aceptan. Y aquí en referencia ya aparece. Y ya debería haber dejado de marcarles el get y el CRUD y también el país. Ya no debe haberlo marcado. Confirmen, por favor. Roxana, tu audio se está filtrando. Siléncialo, por favor. Silencia el audio, Roxana. Gracias. Ya. Listo. Ya no lo marca, ¿verdad? Ni en país ni en cliente. Ya no marca sus repositorios. No. Muy bien. Claro, porque teníamos que agregarle la referencia, decirle a él, a este proyecto, que va a utilizar recursos de este otro proyecto. Ya, sigamos repasando. A ver, ya tengo mis entidades. Ya tenemos las abstracciones que son, digamos, las interfaces. No es lo mismo esta interfaz que esta otra interfaz que está aquí en el repositorio. ¿Ya? En el repositorio tenemos esa interfaz y el repositorio GRUD. Y aquí no hay ninguna referencia más. ¿Estamos? Hasta ahí estamos bien, ¿verdad? Bien. Vamos a avanzar un poco más, ya, porque hemos avanzado bastantito, ¿ah? Hemos hecho, bueno, no hemos escrito tanto código tampoco, ¿no? Son códigos básicos. ¿Ya? El problema está en ir entendiendo cómo se va estructurando esto. Vamos a nuestra carpeta infraestructura. Dentro debe haber una carpeta de solución, agregar nueva carpeta de soluciones llamada data, ¿verdad? Está la carpeta data, porque dentro de data es la capa de datos, justamente la capa de datos. Vamos a crear otro proyecto de biblioteca de clases con este nombre. ¿Ya? Hacemos clic derecho,
agregar nuevo proyecto de biblioteca de clases.NET Framework. Nuevo proyecto de biblioteca de clases.NET Framework. ¿Listo? Aquí vas a poner el nombre del proyecto. ¿Qué carpeta la contiene? Infraestructura. Punto. Carpeta data. Punto. Y le decimos también negocios. ¿Estamos? Creamos negocios. Lo creamos. Si te perdiste con el nombre, aquí lo pongo en el chat. Ahí está el nombre de nuestro proyecto de biblioteca de clases, de nuestra carpeta data de infraestructura, la capa infraestructura. Todo lo anterior era la capa dominio, que son la parte de estructura. Esta capa infraestructura es una capa que nos va a permitir crear la transferencia de datos. ¿Y hasta dónde vamos a transferirlos? A nuestra web capas, a nuestro proyecto MVC. ¿Listo? Ya tenemos nuestro proyecto infraestructura.data.negocios de tipo biblioteca de clases, ¿verdad? Listo. Dentro vamos a crear estos dos. Dígame, leyendo esto, ¿qué cosa estoy agregando aquí? ¿Quién me dice? ¿Qué es país DTO? ¿Qué es? Usted mismo dése cuenta. ¿Qué es? ¿Qué le vas a agregar acá? Clic derecho, agregar ¿qué? ¿Qué le van a agregar, muchachos? Díganme, jóvenes. Señores, señoritas, señoras. ¿Qué le agregamos aquí? ¿Nadie me dice nada? ¿Nadie me habla? Una clase, ¿ya? Que nadie me habla, yo lo digo. No, Lucero, no es un controller. Parece, ¿no? Mira, public class. Siempre lean esto. Aquí te dice, ¿qué estás creando? Esta es una clase. Es una clase, ¿ok? Siempre lean eso, ¿ya? Entonces, van a hacer clic derecho a infraestructura, a nuestro proyecto nuevo, agregar una clase. Aquí, clase. Una clase común y corriente. No es una clase que tenga algo especial. Una clase común y corriente. El nombre de la clase, país DTO. La primera, país DTO. ¿Qué significa DTO? Data Transfer Object. ¿Ya? Objeto de transferencia de datos. Sí, está un poco enredado, tiene muchos elementos. Así es un proyecto de arquitectura de capas. Vamos a hacer otro ejemplo después de este. No se preocupen. Y el sábado vuelvo a explicar los conceptos también. ¿Ok? Así fue como comenzamos nuestras primeras clases, ¿se acuerdan? Cuando hicimos recuperación de datos, vistas, ¿no? Los controles. Parecía enredado, pero después de hacerlo 2, 3 veces, 4 veces, ya lo fueron comprendiendo mejor, ¿verdad? Y ya no se les hace tan engorroso. Así es. Miren, vamos a aplicar aquí estas de acá, ¿ya? Se los paso de una vez.
Pero ojo con estos dos últimos. Si los nombres son correctos, no va a botar error. Si no son correctos los nombres, ahí botará error. Data, SQL Client, Configuration. Vamos a usar dominio, entidad, negocios, entidad. ¿Qué es eso? Esta carpeta. La carpeta entidad. ¿De dónde? De este proyecto. Dominio, entidad, negocios. ¿Te das cuenta? Y también la carpeta abstracción. ¿De dónde? De dominio.entidad.negocios. ¿Estamos? De ahí. Ya se los copié. Está en el chat. Agréguenlo. Y creamos aquí nuestro método. Un método getAll. No es que lo creamos. Vamos a implementarlo. Por ello, aquí vas a poner 2 puntos y país. No entiendo, profe. A ver, les explico de nuevo. ¿Se acuerdan cuando vimos hace un rato Java? ¿Cómo implementaba Java? Una clase de Java, una interfaz. Aquí tenemos la interface vehículo. Para implementarlo poníamos implements vehículo, ¿sí o no? Y ahí tenías que implementar los métodos necesarios, ¿verdad? ¿Verdad? Ok. Es lo mismo, pero aquí no ponemos simplemente. Aquí ponemos 2 puntos. Esta es la interface. Y país. ¿Por qué no el repositorio? Porque iPaís es una interfaz que solamente puede elegir cuál de los métodos del repositorio va a implementar. En este caso solamente estamos implementando el get. El get, nada más que el get. ¿Ok? El get all. ¿Ya? Y get, ¿qué tenía get? Get tenía get all. Ahí está. No estamos implementando el CRUD, solamente el get all y el get bad name, nada más. ¿Listo? País DTO. Entonces, implementa esto. Te va a salir error hasta que no termine de implementar los 2 métodos. Porque estamos obligados a implementar todos los métodos que está implementando nuestro iPaís, que es la interfaz que está utilizando el repositorio get. ¿Y dónde está nuestro connection string? Dicho sea de paso, no hemos hecho nuestra cadena de conexión. Ahorita la hacemos. Le va a marcar, no te preocupes. Ahora le hacemos la cadena de conexión. Yo le voy a decir dónde está la cadena de conexión. A ver, creamos entonces. Sean tan amables de copiarlo, por favor. Aquí no vamos a quedar. Hacemos esto, los 2 métodos, el otro chiquitito y la cadena de conexión, nada más. Ahí lo dejamos ahí para continuarlo el sábado. Ya esto lo conocen de sobra, ¿no? Gerol, que es una lista enumerable. País entra en lugar de T, que es repetir una clase. Y ahorita les pongo la lista un ratito. Ya no voy a hacer más cosas nuevas, así que voy a dejarlo con la pantalla. Ya voy a dejarlo con la pantalla del visual para poder ir viendo la lista. Ok, un momentito. Ahí va, ahí va. Ya, ahí está. Ya, escriban presente o yo quienes llegaron tarde. Mientras voy abriendo mi intranet para llamar a asistencia. Vayan escribiendo. Sigan escribiendo ahí. Quienes llegaron tarde. Ya, voy a ver. Y sigan copiando, por favor, ¿eh? Ay, son varios. Lucero me pregunta por el examen. Lo iba a hacer hoy día, tempranito. Me levanté temprano para prender mi computadora y revisar sus exámenes y subir la nota. Y no había luz. Y esperé
toda la mañana no vino luz, ya me tuve que venir a trabajar nomás. Mañana en la mañana lo hago, ¿ya? ¿Ok? Mañana en la mañana hago y subo la nota, que revise y subo su nota de parcial, por favor. A ver, López Guamán, López Álvarez, ya. Los dos López, Álvarez y Guamán. ¿Quién más? 10 también. 10, Paulini también. 10 Cortés, Paulini, creo que están todos, ¿ah? Quispe Mancilla, Sedano también. Todos presentes, qué bueno. Nadie ha faltado el día de hoy. Ya está, listo. Todos presentes. Bueno, ahora todos presentes porque estamos haciendo un ejercicio, un proyecto un poco diferente, ¿no? Gracias, Cristian, por tus palabras. Interesante la clase. Estoy tratando de ser lo más explícito posible, usando términos sencillos de entender. ¿Ya? Recuerden que la idea no es memorizar códigos. Yo siempre digo eso, es mi filosofía de trabajo, ¿no? Yo a mis alumnos jamás les pido que memoricen nada. No necesitan memorizar códigos. Con el tiempo se darán ustedes el lujo de memorizarlo. Tanto escriben, tanto lo memorizan. Pero lo importante es que entiendan lo que estamos haciendo. Eso es lo importante, entender para ya después memorizar si quieren, ¿no? Y ni siquiera están obligados a memorizar. Así es, Edison. Esa es la forma de aprender a programar. Nada de memorismo. Sí, todos están en la lista. No faltó nadie. Todos tienen presente. Hoy día no faltó nadie. Ya todos tienen su asistencia. Listo. ¿Ya completaron esto, por favor? No, el examen final es la próxima semana. Este sábado clase normal. O sea, solamente clase, ¿no? Listo, ya copiaron en nuestro Gerol. Este Gerol está implementado, ¿ya? En nuestra clase país DTO ha implementado el método Gerol de esta forma, ¿ok? Sí. Un proyecto de esta clase por correo. Ya, pero llegando a mi casa, por favor, ¿ya? Voy a mandarme el correo y demoro en llegar, pues estoy aquí en la institución. Termino y inmediatamente salgo. Cuando estoy en mi casa, sí, ahí normal. Ya, jóvenes. Vemos lo último. ¿Y qué pasa con el get bad name? Para este ejemplo no lo vamos a utilizar. Así que cuando le escribas, yo lo voy a poner aquí, creo que bota un error ahí, ¿ya? Va a botar un error. Es más, ya debería estar implementado inclusive. Porque cuando yo pongo i país, ahí sale un mensaje y hago un clic y salen los métodos, ¿no? Clic, aquí creo que es acá. Implementar de forma implícita, get bad name de forma implícita, creo que es así. No, control Z, ahí ya no me sale la opción. Extraer, ahí, no me sale. En todo caso aquí, al enter, ay, perdón, no me sale la forma, pucha. Me salió la vez pasada para que ponga el otro. No, ¿dónde estás? Ahorita les digo. Ah, peor. Este no sale peor. Ya. O escríbanlo, por favor. O se los paso yo, ya se los paso yo. Sí me salió a mí, en mi casa me salió la opción para ponerle eso. Este es como diciéndole, no, nuevo, no, o sea, no implementar la excepción. Es decir, ignora que no tiene código de implementación. Escríbale eso dentro de getBadName, ¿ok? getBadName. ¿Listo? Escríbelo nomás, dentro de getBadName. Es porque no lo voy a implementar, no está en el ejemplo. Si no está en el ejemplo, no va a estar en el examen tampoco, por si acaso. getBadName. Pero ese es buscar por nombre. Inclusive ya hemos hecho ejemplos anteriormente parecidos, buscando por nombre, donde poníamos un text box, escribíamos el nombre y buscaba, ¿se acuerdan? Que es parecido, tiene esta forma también. ¿Ya?
Pero se preguntarán, ¿dónde están los action results? ¿Dónde están las vistas? Bueno, este sábado vamos a completar los DTO, me falta el cliente DTO y ahí trabajamos con nuestro app web capas. Ahí está todo lo resto. En app web capas ingresen a web config, aquí en nuestra web capas, acá arriba, ingresen a web config y acá está la cadena de conexión que ya ustedes conocen. Utilicen la cadena que siempre utilizan, ¿ok? Utilicen la cadena que ya siempre han utilizado. Aquí está cadena, de aquí lo está llamando DTO. ¿Ya, jóvenes? Utilicen su cadena de conexión aquí en web config como siempre. Como siempre, no hay ninguna novedad. Aquí dentro de web capas. Y ahí nos quedamos. Nadie tiene ningún error, ¿verdad? Nadie no tiene ninguna marca en rojo, nada, ¿verdad? ¿Todo está bien? Sí, ¿verdad? Se va a quedar abiertas las pestañas. Cuando yo abro el proyecto el sábado, voy a ver qué pestañas ya hemos abierto. Las pestañas no abiertas es porque eso falta, ¿ya? Ok. Para los que llegaron tarde o tuvieron problemas para hacer el ejercicio, me pueden mandar correo pidiéndome el archivo porque el sábado lo vamos a continuar. Me puede llevar a colgarlo en la plataforma. Yo se lo mandé a su correo. ¿Qué cosa? ¿El examen? Ah, sí, el examen. Ah, sí, ya respondí a todos. No eres la única, son varias. Me estuvieron bombardeando de correos, no solamente ustedes, sino otros grupos también. No se preocupen, por correo o por Blackboard se revisa, se recibe y se revisa igual. ¿Ya? No se preocupen. No he respondido los correos porque me llegan uno y otro y a veces he estado muy atareado, pero los guardo. Yo guardo los correos para saber cuáles tengo pendientes. ¿Estamos? Por eso justamente no respondo, porque si entro al correo, yo leo la vista previa nomás. Ya sé que se trata de eso. Cuando yo entro, se desmarca, se pone como ya leído, ¿no? Y cuando ya está leído, a veces se me pasa, ya no lo vuelvo a revisar. Por eso solamente lo vi y lo guardé. Ya no se preocupen, yo reviso los exámenes de ahí. No hay problema. Listo. Nos quedamos ahí. Guarden el archivo y nos encontramos entonces el sábado a las 3:15 para culminar el ejercicio. Y hacemos un repaso de la teoría también de capas, ¿ok? Listo, gracias. Eso es todo por hoy. Nos encontramos el sábado. Aún no sale tu 20. Mañana a mediodía ya estará el 20 ahí puesto, Cristian. Listo. Hasta el día sábado. Buenas noches. Chao, chao.